Buen día, jóvenes, les vengo a traer el segundo video de la unidad 2, las medidas de dispersión. Recuerden que ya vimos las medidas de tendencia central y para qué sirven. Hay otro tipo de medidas para analizar datos, que son las medidas de dispersión. Estas medidas de dispersión, también llamadas medidas de variabilidad, muestran, como su nombre lo dice, la variabilidad de un conjunto de datos, indicando por medio de un número si estos datos son muy similares o si son muy diferentes entre sí. Entonces, estas medidas de dispersión, por medio de un número, me van a decir si son iguales o parecidos los números, perdón, los datos de una población o de una muestra, o si son muy diferentes entre sí. Si el número de la medida de dispersión es pequeño, significa que pues, los datos son parecidos. Si el número de la medida de dispersión es grande, significa que los datos van a ser muy grandes, van a ser muy diferentes entre sí. Las medidas de dispersión más comunes son el rango, la varianza y la desviación estándar. Hay más, pero estos son los que más utilizamos. El rango, la varianza y la desviación estándar. Aunque la varianza solamente es un paso para llegar a lo que es la desviación estándar. Lo importante es la desviación estándar, y también el rango me ayuda a ver a analizar la dispersión de un conjunto de datos. Cabe mencionar que tanto la población como la muestra, cada uno tiene sus medidas de dispersión, por lo cual no se deben confundir. Acuérdense, como en las medidas de tendencia central, también las medidas de dispersión, la población y la muestra tienen sus propias medidas, para que no las confundamos, porque si en alguna tarea o en algún examen donde agarren la de la población en la muestra o la de la muestra en la población, pues van a estar mal. Vamos primero con el rango. ¿Qué es el rango? Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, la distancia que hay entre el valor máximo y el valor mínimo. Si no hay mucha distancia entre estos dos valores, pues el rango va a ser pequeño. ¿Y qué significa? Pues que los datos entre sí van a ser muy similares. Tanto para la población como para la muestra, el rango se obtiene de la misma manera y se denota como R. Aquí sí, tanto para la población como para la muestra, el rango es R y se saca máximo menos mínimo. La varianza. También hay dos tipos de varianza, la poblacional y la muestral. La poblacional se define como sigma cuadrada. Esta es una letra griega que se llama sigma. Entonces la varianza poblacional es sigma cuadrada. Siempre, que no se nos olvide, siempre la varianza poblacional va a ser sigma cuadrada. Y me dice que es la sumatoria de todos los datos menos mu. Acuérdense, mu es la media de la población. Entonces, para poder sacar la varianza de la población, antes que nada, lo primero que tengo que hacer es sacar la media, porque la necesito para sacar la varianza, sí o sí. Entonces, ¿qué significa? Que dice que tengo que todos los datos menos la media al cuadrado. O sea, va a ser el primer dato menos la media al cuadrado, y luego más el segundo dato menos la media al cuadrado, y luego más el tercer dato menos la media al cuadrado, más el cuarto dato menos la media al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar al último dato. Y lo vamos a dividir, esa sumatoria la vamos a dividir entre n. N mayúscula significa que es el número de observaciones de la población. Así es como se saca la varianza poblacional. La varianza muestral, pues obviamente la muestra también tiene su varianza. Esta se denota como S cuadrada. Entonces la varianza de la muestra se llama S cuadrada. Entonces que no se nos olvide, esta es S cuadrada. La de arriba es sigma cuadrada, es la de la población. Y la de la muestra es S cuadrada. Y es lo mismo, necesito sacar la media de la muestra, que es X barra. Y se lo voy a restar a cada uno de los datos y lo voy a elevar al cuadrado. Y los voy a sumar y los voy a dividir pero aquí se divide entre n menos 1, que no se nos vaya a pasar, porque la varianza de la población es entre n mayúscula, y en la varianza muestral es entre n menos 1. N es el total de datos de la muestra menos 1. Por ejemplo, si tengo una muestra de 10 datos, menos 1, pues va a ser 9. Aquí no, aquí es, si tengo una población de 100 datos, pues va a ser entre 100. Y como les decía, la varianza solamente es un paso para llegar a la desviación estándar. Entonces hay desviación estándar poblacional y desviación estándar muestral. ¿Cómo se saca la desviación estándar poblacional? Pues la desviación estándar poblacional es sigma, que es igual a la raíz de la varianza poblacional. Entonces, si yo lo que me resulta aquí le saco la raíz, me va a dar la desviación estándar.
Y si yo saco esto de aquí, la S cuadrada, que es la varianza de la muestra, si yo le saco la raíz a eso, me va a dar la desviación estándar de la muestra. Simplemente nada más es sacarle raíz a las varianzas. La desviación estándar de la población es la raíz de la varianza y la desviación estándar de la muestra es la raíz de la varianza muestral. Entonces que no se nos olvide el rango, tanto para la población como para la muestra se llama R. La varianza de la población se llama sigma cuadrada y la varianza de la muestra se llama S cuadrada. Y la desviación estándar se llama sigma y la desviación estándar en la población, perdón, y en la muestra se llama S. Entonces la varianza solamente es un paso para llegar a la desviación estándar. Yo calculo la varianza, le saco la raíz y se convierte en desviación estándar. Y yo la varianza de la muestra, la saco la raíz y se convierte en desviación estándar de la muestra. Entonces, el fin de estos datos, de estas medidas, la finalidad de estas medidas es que por medio de un número me diga si son muy diferentes o si son muy cercanos. Como por ejemplo, si yo tuviera un conjunto de datos 1, y luego un 2, y luego un 1, y luego un 3, por ejemplo, si yo le saco el rango a esto, pues digamos que es una muestra. Digamos que es una muestra de cuatro observaciones, que es 1, 2, 1 y 3. El mayor es el 3 y el menor es el 1. Entonces 3 menos 1 voy a tener un rango de 2. Una distancia de 2 entre el más grande y el más chiquito. Si yo tuviera un 1, un 6, un 12 y un 16, y yo le saco el rango a eso, si yo le saco el rango a eso, al 1, al 6, al 12 y al 16, pues el más grande es el 16 y el más pequeño es el 1. Entonces 16 menos 1, 15. Tengo un rango muy grande. Significa que los datos son muy diferentes entre sí. 1, 6, 2 y 16. Hay mucha diferencia entre ellos. No son similares, son muy diferentes entre sí. 1, 6, 12 y 16. Entonces, yo veo que son muy diferentes entre sí. Entonces, si son muy diferentes entre sí, pues obviamente el rango me va a salir muy grande. Pero como en este otro caso, 1, 2, 1, 3, pues son datos muy, muy similares. No tienen mucha diferencia entre ellos. Me salió un rango chiquito. Entonces, esa es la finalidad de las medidas de dispersión, que por medio de un número me diga si son muy diferentes o si son muy similares. Si yo, digamos que esta es una muestra y esta otra acá también es una muestra, si yo le sacara la desviación estándar, que la desviación estándar también me indica con un número si los datos son muy diferentes o son muy similares, aquí puede que me salga, no sé, 1.2. Necesito hacer bien el cálculo, pero digamos así, a tanteo, si yo le saco la desviación estándar a estos datos de aquí, me va a salir como 1.2. Y si a esta otra muestra también le saco la desviación estándar, aquí me va a salir una desviación estándar como aproximadamente de 6 a estos. Si yo le saco la desviación estándar a estos. Entonces, esa es la finalidad de las medidas de dispersión. Si el rango y la desviación estándar son datos muy pequeños, significa que las observaciones van a ser muy similares. No va a haber mucha diferencia entre ellos. Pero si el rango y la desviación estándar son muy grandes, significa que este conjunto de datos son muy diferentes entre sí. Entre más pequeños sean, son más parecidos, y entre más grandes sean estos dos rango o desviación estándar, más diferentes van a ser el conjunto de datos. Entonces, eso es a grandes rasgos la finalidad de las medidas de dispersión, que principalmente es el rango y la desviación estándar, porque la varianza solamente es un paso para llegar a la desviación estándar. Vamos a ver este ejercicio. Me dice, nos emiten la siguiente muestra de mediciones 2, 3, 6, 8 y 11. Vamos a obtener el rango, la varianza y la desviación estándar. ¿Cómo se sacan? Pues vamos a irlo haciendo. Lo voy a pasar a Word para hacerlo a mano. Entonces me dice el rango, inciso A. Entonces aquí me decía que el rango es igual a máximo menos mínimo. El rango es igual a máximo menos mínimo. Siempre.
La fórmula del rango es máximo menos mínimo. Entonces, de este conjunto de datos que están aquí, este es un conjunto de datos de una muestra, 1, 2, 3, 4, 5, una muestra de tamaño 5, porque son 5 datos. 1, 2, 3, 4, 5, son 5 datos. Una muestra de 5 datos. Vamos a ver entre 2, 3, 6, 8 y 11, pues el máximo va a ser 11. Y el mínimo pues es 2. ¿Cuánto me da eso? 11 menos 2, pues me va a dar 9. Entonces el rango es 9. O la distancia que hay entre el valor más grande y el valor más pequeño es 9. Ya saqué el rango. Este es el rango. Ahora me dice, vamos a sacar la varianza. Acuérdense, me dice que es una muestra. Entonces voy a sacar la varianza de la muestra. Esta es la varianza de la población y esta es la varianza de la muestra. Esta es la fórmula. Pero, oh sorpresa, necesito sacar la media o el promedio, porque lo necesito aquí primero. Antes de poder sacar la varianza, necesito sacar la media o el promedio. Acuérdense que el promedio de una muestra, porque estoy hablando de una muestra, el promedio de una muestra es esta fórmula. Acuérdense, la vimos en el video pasado. X barra es igual al X barra es igual al primer dato más el segundo dato más el tercer dato hasta el último dato entre n, que es el tamaño de la muestra. Ahí está. Entonces me dice que tengo que sumar 2, 3, 6, 8 y 11. Los voy a sumar. Es 2 más 3 más 6 más 8 más 11. Y lo voy a dividir entre el número de datos. Acuérdense que n minúsculo es el número de datos de la muestra. Son 1, 2, 3, 4, 5 datos. Entre 5. Y esto va a ser igual a, sacamos nuestra calculadora, le ponemos así, 2 más 3 más 6 más 8 más 11. Le doy igual, me da 30 y lo tengo que dividir entre 15, perdón, entre 5. 5. Y me da 6. La media de la muestra es 6. La media de estos, o el promedio, la media o el promedio de estos datos es 6. Ahora sí, ya tengo la media, ya puedo sacar la varianza muestral. Una vez que ya tengo la media, ya voy a sacar la varianza muestral. Me dice que va a ser el primer dato menos la media al cuadrado. Y luego esta E como triangular significa sumatoria. Entonces va a ser el primer dato menos la media al cuadrado, más el segundo dato menos la media al cuadrado, más el tercer dato menos la media al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces va a ser el primer dato es el 2, aquí está, el primer dato es el 2, entonces aquí le voy a poner 2. 2, y luego me dice menos la media yo la acabo de sacar aquí, que es 6. 2 menos 6 al cuadrado, y luego más. Abro paréntesis, y luego el siguiente dato es el 3. Entonces ahora le pongo aquí 3 menos la media es 6, siempre va a ser 6. Y pero este tiene que ir al cuadrado, me equivoqué. Lo que voy a hacer es lo voy a copiar acá. Así, aquí es 3 menos 6 al cuadrado, y luego más. Aquí más. El siguiente es el 6, que es 6 menos 6. Acuérdense, el primer dato menos la media al cuadrado. El segundo dato menos la media al cuadrado. El tercer dato menos la media al cuadrado. Ahora sigue más el cuarto dato, que el cuarto dato es 8. 8 menos la media, que es 6 al cuadrado. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que se vean todos los datos.
Y por el último dato, que es el 11, aquí está, es el 11, hay que ponerlo también aquí. Aquí es más el 11 menos 6 al cuadrado, y luego me dice entre n menos 1. Yo sé que son 5, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, lo voy a hacer 4. ¿Y cuánto me da todo eso? Pues así lo metemos en la calculadora. Ya vamos a poner paréntesis 2 menos 6, y lo ponemos al cuadrado, y luego más 3 menos 6 al cuadrado, más 6 menos 6 al cuadrado, y luego más 8 menos 6 al cuadrado, y por último más 11 menos 6 al cuadrado. Fíjense bien, esto si se me van a acabar los dígitos de la calculadora. Un ejemplo, que ya no me cupo el 11 menos 6. Un ejemplo, pues le doy igual y luego más, para que vuelva a donde me quedé, los que me faltaron los vuelvo a poner. Más 11 menos 6 al cuadrado. Entonces, y ya le das igual. Y 54 es la suma de todo lo que está aquí arriba. Entonces, en la calculadora va poniendo lo que hay entre paréntesis, y si se te acaba, porque se te van a acabar, obviamente a veces vamos a tener ejercicios un poco extensos, y si se te acaba los dígitos de la calculadora, antes de un más, le das igual y luego le sigues otra vez más, así en adelante, para que te quepan todos, porque a veces no te van a caber en la calculadora. Entonces, si te caben todos estos datos en la calculadora, está bien, mételos. Pero si no, hasta donde te quepan. Y si hasta antes de un más. Digamos que nada más me cupieron estos los pongo en la calculadora y luego le doy igual y luego más y pongo estos de aquí. Y así sucesivamente. Entonces, lo de arriba es 54, lo dice que lo tengo que dividir entre 4. La fórmula me dice que entre 4, y le doy igual a 13.5. Entonces la varianza es 13.5. Ahí está. Entonces la varianza es 13.5. Es el inciso B. Y luego sigue la desviación estándar. Acuérdense que estoy trabajando con una muestra. Aquí me dice, déjense los pongo. Dice que estoy trabajando con una muestra. Que no se me olvide. Estoy trabajando con una muestra, entonces necesito sacar la desviación estándar de la muestra. Entonces la desviación estándar de la muestra me dice que es esta de aquí abajo. La S es la desviación estándar de la muestra. Y la sigma es la de la población, que no se nos olvide. Pero yo ahorita estoy trabajando con esta de aquí. ¿Qué me dice? ¿Qué me está diciendo? Que la desviación estándar de la muestra es igual a la raíz de la varianza. Acuérdense que sigma cuadrada es la varianza y la varianza es 13.5, le pongo 13.5. Y listo. La desviación estándar es igual a la raíz de 13.5. Así le ponemos en la calculadora raíz de 13.5. Y le doy igual. Y me da 3.67. 3.67. Y esta es la desviación estándar. 3.67. Ahí está. Ya saqué la media. Perdón, ya saqué el rango, la varianza y la desviación estándar, que son las medidas de dispersión. Entonces, si yo tuviera esta desviación estándar como de, digamos, un ejemplo, me saliera 30, significa que estos valores van a ser muy diferentes entre sí. Y si esta desviación estándar me saliera 0.5,
significaría que estos valores estarían muy cercanos entre ellos, muy parecidos. ¿Sale? Entonces así es como se saca el rango, la varianza y la desviación estándar de, de un pues de un ejercicio. Vamos a hacerlo ahora en Excel. Excel también lo puedo hacer rápido, muy rápido en Excel. ¿Cómo se hace en Excel? Fácil. Vamos a insertar. Voy a insertar un cuadro de texto aquí en ilustraciones, en formas. Y la primera, que es el cuadro de texto, jalo hasta donde quiera mi cuadro de texto y suelto el mouse. Y pongo el ejemplo, aquí está. Nos emiten, bla bla bla. Ahí está. Fíjense bien. Es 2, 3, 6, 8 y 11. 2, 3, 6, 8 y 11. A mí me gusta trabajar siempre de arriba abajo. 2, 3, 6, 8 y 11 son las mediciones de la muestra. O los valores de la muestra. 2, 3, 6, 8 y 11. Acuérdense que me dice el inciso A que obtenga el rango. El inciso B, la varianza. Y el inciso C, la desviación estándar. Entonces, inciso A, el rango. Acuérdense que se llama R. El rango se llama R, tanto para la población como para la muestra. Yo sé que aquí en este ejercicio estoy trabajando con una muestra. Ahí está. Estoy trabajando con una muestra, el rango se llama R, para las dos, no importa. Y me dice que va a ser igual al máximo, le doy igual al máximo que es 11 menos el mínimo que es 2. Y doy Enter, y ahí está, el rango de 9. El inciso B me dice la varianza. Acuérdense que es una muestra, entonces va a ser entre paréntesis. No puedo escribirlo como símbolo, le voy a poner S cuadrada. Siempre, ¿eh? S cuadrada. La varianza muestral es S cuadrada, acuérdense. Aquí está. Aquí está S cuadrada. No la puedo poner como tal así en Excel, no se ve así. Por eso en Excel le pongo S cuadrada, así como tal. Entonces le digo a Excel, sácame la varianza muestral de estos datos. ¿Cómo le hago? Le doy igual y le pongo var punto. Fíjense bien, cuando yo pongo var punto me sale P y me sale S. La P es cuando yo estoy trabajando con una población. Pero como el ejercicio me dice que estoy trabajando con una muestra, tengo que irme a donde dice var.s. Aquí. var.s. Aquí me dice, calcula la varianza en función de una muestra. Entonces, var.s, siempre tengo que buscar esa de var.s. Y le digo a Excel, sácame la varianza .s, o significa la varianza de la muestra, de 2, 3, 6, 8 y 11. Cierro paréntesis y doy Enter. Ya me sacó la varianza de 13.5. ¿Cuánto me había salido a mano? 13.5, aquí está. Y el inciso C me dice la desviación estándar. Acuérdense que la desviación estándar es mejor conocida simplemente como la S. La desviación estándar de la muestra es S. ¿Y cómo se saca? Igual, le doy igual y le pongo desbest. Fíjense bien, si yo escribo desbest, me sale la primera que dice M. Esta es la desviación estándar de una muestra. Y luego aquí abajo hay otra que dice desbest P, que es para la desviación estándar de una población. Entonces P es para población y M es para muestra. Entonces, como este ejercicio estoy hablando de muestra, voy a poner la de desbest M. Doy doble clic y le digo desde el 2 hasta el 11, sácame la desviación estándar. Cierro paréntesis y doy Enter y me sale 3.67. ¿Cuánto me salió a mano? 3.67, ahí está. Entonces así es como se hace en Excel. Muy bien, ahora otro ejemplito rápido.
Me dice, nos muestran un conjunto de mediciones de una población. Aquí ya me están diciendo de una población. 12, 6, 7, 3, 15, 10, 8 y 5. Vamos a sacar el rango, la varianza y la desviación estándar. La vamos a hacer en Excel para un poquito más rápido. Vamos haciéndola en Excel. Aquí está. Listo. A ver, voy a recalcar esto porque es una población. Ya no es una muestra. Ya es una población. Entonces voy a sacar el rango. Voy a sacar la varianza. Y voy a sacar la desviación estándar. De este conjunto de mediciones de una población, voy a sacar el rango, varianza y desviación estándar. Esos datos los voy a poner aquí. 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18 y 5. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 datos. Si aquí dice recuento 8, sí son 8 datos. Y una vez los voy a ordenar de menor a mayor para identificar cuál es el más grande y cuál es el más pequeño. Ahí está. Voy a sacar el rango, la varianza y la desviación estándar. Pero acordémonos que ya estoy trabajando con una población. Entonces la varianza se va a llamar sigma cuadrada. Sigma cuadrada. Y la desviación estándar se llama sigma. Si ven, acuérdense, la varianza poblacional, sigma cuadrada, y la desviación estándar poblacional es sigma, nada más. Entonces aquí está, sigma cuadrada y sigma. Entonces, el rango es igual, es R. Le vamos a dar igual, vamos a sacar el rango me dice que es el máximo de 18 menos el mínimo que es de 3. Y doy enter, y ahí está el rango que es de 15. Hay un rango de 15 entre estos datos. En estos datos hay un rango de 15. Luego la varianza, sigma cuadrada, pues es una varianza de una población. Entonces le voy a poner igual a var.p. La p es la de la población. Doy doble clic y le digo, sácame la varianza poblacional desde el 3 hasta el 18. Cierro paréntesis y doy enter. Y ahí está la varianza poblacional. Porque estoy en una población. Y la desviación estándar pues va a ser igual a desbest.p. P es de población porque me sale también una M. La M es de la muestra y la P es de la población. Entonces le digo a Excel, sácame la desviación estándar poblacional desde el 3 hasta el 18. Cierro paréntesis y doy enter. Y así es como se saca las medidas de dispersión. Medidas de dispersión o medidas de variación también conocidas. Entonces así es como se saca. Si lo sacáramos a mano, necesito estas fórmulas. Como por ejemplo para este ejercicio que primero era el rango, pues es igual. El rango máximo menos mínimo, perdón. La varianza poblacional o sigma cuadrada, aquí ya tengo que utilizar esta de aquí arriba, que nada más es entre n. Acuérdense que en el otro ejercicio era entre n menos 1, aquí es entre n, que es el total de datos. Como por ejemplo aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tengo que hacer las fuerzas entre 8 datos. Pero primero tengo que sacar la media, acuérdense, primero tengo que sacar la media de la población. Y la desviación estándar, pues solamente le saco la raíz a la varianza. Es todo. Perdón, es aquí, porque es población. La desviación estándar o sigma es igual a la raíz de la varianza. Aquí está, desviación estándar sigma es igual a la raíz de la varianza. Y si yo le saco la raíz a 23.75 me sale 4.87. Entonces, así es como se hace en la población. Y así es como se hace en una muestra. Entonces, aquí te están diciendo las fórmulas. Si te digo, haz a mano la varianza poblacional, utiliza esta fórmula. Si te digo, haz a mano la varianza muestral, pues utiliza esta fórmula. Si te dice, haz la desviación estándar a mano, utiliza la desviación estándar poblacional a mano, utiliza esta fórmula. Si te digo, haz la desviación estándar muestral a mano, utiliza esta fórmula. Y que no se nos olvide que para sacar las varianzas, tanto para la población como para la muestra, necesitas sacarle su media, aquí a la media aquí y la media acá. Que no se nos olvide.
Y pues obviamente saber que el rango tanto para la población como para la muestra se llama R. La varianza de la población se llama sigma cuadrada y de la muestra se llama S cuadrada. Y la desviación estándar de la población se llama sigma y para la muestra se llama S. Y eso sería todo.